Van a sacar a Checo Pérez del auto de Cadillac en el Gran Premio de Barcelona. No para siempre, no para el fin de semana entero, solo para la práctica libre 1 del viernes 12 de junio. Pero la persona que va a subirse a ese auto en su lugar tiene una historia que vale la pena conocer y tiene implicancias para el futuro de Cadillac que van mucho más allá de 45 minutos de sesión de práctica. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Antes de arrancar, hay algo importante que aclarar, porque la forma en que algunos medios titularon esta noticia puede generar una alarma que no corresponde. Cadillac confirmó que su piloto de reserva, el estadounidense de 26 años Colton Herta, realizará su debut con la escudería en el Gran Premio de Barcelona, programado para el fin de semana del 12 al 14 de junio. Grande Premio. Debut con la escudería, no reemplazo permanente, no señal de que Checo está en peligro. Un debut pactado desde antes de que empezara la temporada, parte de un plan técnico y deportivo que Cadillac diseñó para desarrollar a su piloto de reserva en condiciones de competencia real. Herta tendrá un total de 4 apariciones en la temporada 2026 con Cadillac, todas en las prácticas libres de los grandes premios establecidos por la escudería. De estas apariciones, 2 serán sustituyendo a Checo Pérez y las 2 restantes a Valtteri Bottas, Grande Premio. 4 apariciones, 2 en el auto de Checo, 2 en el auto de Bottas, repartido de manera equitativa entre los 2 titulares. Y lo que Herta hace en esas 4 sesiones no es reemplazar a nadie permanentemente. Es acumular kilómetros, datos y experiencia que Cadillac necesita para tomar una decisión importante en los próximos meses. Pero para entender por qué esa decisión importa, primero hay que saber quién es Colton Herta. Colton Herta nació en California el 30 de marzo del año 2000. Después de debutar en Estados Unidos, se fue a correr a Europa en 2016. Compitió en Eurofórmula Open, donde logró 4 triunfos, y en Fórmula 3 británica. Fue su único año europeo porque en 2017 volvió a su país y corrió en Indy Lights Motorsport. Un año en Europa, 4 victorias en Eurofórmula Open, un podio en la Fórmula 3 británica en Brands Hatch y después volvió a Estados Unidos. No porque las categorías europeas no le interesaran, sino porque la IndyCar estaba ahí, era su casa y era el campeonato donde su familia tenía historia. Herta debutó en la IndyCar en 2018 y desde entonces dejó su huella como uno de los pilotos más jóvenes y rápidos de la categoría. En 2019, con tan solo 18 años, se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera, logrando la victoria en el Circuito de las Américas, Fórmula 1. El piloto más joven en ganar una carrera de IndyCar, a los 18 años, en el Circuito de las Américas, que es el mismo trazado que el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Ese dato no es casualidad. Es el argumento que Cadillac usa internamente para justificar por qué Herta tiene lo que se necesita para la Fórmula 1. A lo largo de su carrera en la IndyCar logró 9 victorias, 16 poles, 40 top 5 y lideró más de 1000 vueltas en sus 116 carreras disputadas en 7 temporadas con los equipos Harding, Steinbrenner y Andretti Global, Babel. 9 victorias, 16 poles, más de 1000 vueltas lideradas, un subcampeonato en 2024. Esos son los números de alguien que no fue a probar suerte en la IndyCar. Fue a dominarla y sin embargo la Fórmula 1 siempre estuvo en el fondo de todo. Su nombre apareció varias veces en los rumores del paddock. Primero cuando Andretti intentó comprar a Sauber en 2021. Después cuando McLaren lo probó en Portimao en julio de 2022 y después cuando Red Bull lo consideró como reemplazo de Gasly en Alfa Tauri. Cuando Andretti intentó adquirir la operación de Sauber en 2021, Herta fue a Suiza, se subió al simulador y en una hora ya era más rápido que los 2 pilotos de Fórmula 1 que tenía el equipo en ese momento, el campeón del mundo de 2007, Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi. Red Bull, 1 hora. Más rápido que 2 pilotos de la Fórmula 1 en el simulador de Sauber. Ese dato circuló en el paddock y fue el que convenció a varios directivos de que Herta tenía algo real, que no era solo un piloto de óvalos americanos, era alguien que podía adaptarse rápido a cualquier tipo de auto. Pero el acuerdo con Sauber se frustró y Herta siguió en la IndyCar y la Fórmula 1 siguió siendo un sueño sin fecha concreta. Hasta septiembre de 2025, cuando Cadillac anunció que lo contrataba como piloto de pruebas para su debut en la categoría. Herta habló sobre dejar su carrera en la IndyCar para perseguir su objetivo. Para mí, simplemente soy un aficionado a los deportes de motor. Hay muchas cosas que quiero conducir. En lo más alto de la lista, justo ahí junto con IndyCar, está la Fórmula 1 para mí a nivel personal. Así que tener esta oportunidad de intentar llegar allí e intentar cumplir ese sueño y ese objetivo de ser piloto de Fórmula 1, lo vi como una gran oportunidad. Para mí fue muy fácil decir que sí. Grande Premio. Muy fácil decir que sí.
Eso lo dijo alguien que dejó atrás una carrera establecida de 7 años en la IndyCar, con 9 victorias y un subcampeonato, para empezar de cero en un campeonato diferente sin garantías de nada. Y el detalle que hace que esta decisión sea todavía más interesante es dónde está corriendo Herta mientras trabaja como piloto de pruebas de Cadillac. La gran noticia es el paso de Herta a la Fórmula 2, algo sin precedentes para un protagonista de IndyCar en la era moderna. El subcampeón de IndyCar 2024 regresará a las categorías formativas de monoplazas para prepararse de cara a un posible debut en Fórmula 1 en 2027. Red Bull, la Fórmula 2. El campeonato que todos los pilotos jóvenes hacen antes de llegar a la Fórmula 1. El campeonato donde estaban Colapinto, Piastri, Leclerc, Norris antes de subir al escalón más alto. Y Herta, con 25 años y 9 victorias en IndyCar, volvió a ese campeonato porque necesita los puntos para conseguir la superlicencia de la FIA que le permite correr en la Fórmula 1. La superlicencia de la FIA es un requisito que se consigue acumulando puntos en campeonatos oficiales. Consciente del desafío, Herta ha optado por una estrategia valiente. Mientras trabaja como piloto de pruebas para Cadillac, competirá en la Fórmula 2, Fórmula 1. Sin superlicencia, sin Fórmula 1. Es el requisito que la FIA impone para garantizar que los pilotos que llegan a la categoría tienen el nivel técnico y la experiencia en monoplazas que se necesita. Y Herta, a pesar de todos sus años en IndyCar, todavía no tiene los puntos suficientes para obtenerla. Por eso está en la Fórmula 2. Por eso acepta volver a una categoría formativa después de ser subcampeón de IndyCar. El director ejecutivo de Cadillac, Dan Torres, dijo: "Confío en que Colton tendrá su oportunidad, pero tiene que ganársela. Él está asumiendo ese riesgo". Creo que la gente debería realmente valorar y admirar a Colton por este movimiento tan audaz. No tiene el asiento garantizado, no tiene un derecho adquirido sobre él. Va a demostrar que pertenece a la Fórmula 1. Red Bull no tiene el asiento garantizado. Esa frase es la clave de todo. Cadillac no le prometió a Herta que va a ser titular en 2027. Le dijo que si hace lo que tiene que hacer, si acumula la superlicencia, si muestra el rendimiento correcto en las prácticas libres, si el equipo confirma que está listo, la oportunidad va a estar. Y la práctica libre 1 del Gran Premio de Barcelona del 12 de junio es exactamente uno de esos momentos de demostración. Ahora bien, seamos honestos sobre lo que significa para Checo perder la práctica libre 1 en Barcelona, porque si bien no es una señal de nada malo, no es un dato neutro tampoco. En la Fórmula 1, la práctica libre 1 es la primera sesión del fin de semana. Es donde los pilotos aprenden el estado del asfalto de ese fin de semana específico, donde los ingenieros calibran los sensores del auto para las condiciones particulares de ese circuito y ese clima, y donde el piloto empieza a construir el mapa mental del trazado que va a usar el resto del fin de semana. Perder esa sesión implica que cuando empieza la práctica libre 2, Checo está partiendo de cero mientras todos los demás ya tienen una sesión de datos encima. En circuitos que Checo conoce bien, eso se puede compensar en un circuito nuevo para él en 2026 o en uno donde las condiciones cambien mucho de fin de semana a fin de semana, puede costarle tiempo. Barcelona es un circuito que Checo conoce bien, lo corrió en Red Bull durante 4 años. Sabe cómo funciona el asfalto del Montmeló, sabe las zonas críticas de temperatura en las gomas, sabe dónde están los puntos de frenada más exigentes. Por eso Cadillac eligió Barcelona para una de las apariciones de Herta. No eligió Mónaco, donde el tiempo en pista es crítico y no hay margen de error. Eligieron un circuito donde el piloto titular puede absorber mejor la pérdida de una práctica. Y en ese contexto, la presencia de Herta en el auto de Checo en Barcelona habla más sobre el futuro del equipo que sobre el presente del mexicano. Cadillac confiará en sus veteranos de Fórmula 1, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, como sus pilotos titulares para su campaña de debut en el Campeonato Mundial, con Herta apoyando el desarrollo del proyecto. Sin embargo, la gran noticia es el paso de Herta a la Fórmula 2 para prepararse de cara a un posible debut en Fórmula 1 en 2027. Red Bull, 2027. Esa es la fecha que Cadillac tiene en mente para Herta si todo sale bien. Los 2 contratos actuales, el de Checo y el de Bottas, son por 2026 solamente. En diciembre de este año, Cadillac tiene que decidir quiénes son sus pilotos para la segunda temporada. Y en esa decisión, lo que Herta muestre en las 4 prácticas libres de este año va a pesar. Las victorias de Herta en IndyCar fueron todas en circuitos urbanos y de trazado mixto como los de la Fórmula 1, lo que hace que el director ejecutivo Torres confíe en su adaptación. Es muy bueno en curvas de alta exigencia y ha tenido un desempeño sobresaliente en circuitos urbanos y trazados mixtos. Red Bull, curvas de alta exigencia, circuitos urbanos, trazados mixtos.
Esa descripción encaja perfectamente con lo que Barcelona requiere en el sector 2, con sus curvas de mediana velocidad y sus cambios de dirección consecutivos. Si Herta puede mostrar en esa práctica libre que tiene el ritmo y la comprensión técnica para generar datos útiles, el argumento para darle el asiento en 2027 se fortalece considerablemente. Y la pregunta que todos se hacen, aunque no la hagan en voz alta, es esta. Si Herta tiene el asiento en 2027, ¿quién queda fuera? ¿Checo o Bottas? Esa no es una pregunta que se responde en una práctica libre de 45 minutos en Barcelona, pero se empieza a responder ahí. Y eso, para todos los que seguimos de cerca el futuro de Checo en la Fórmula 1, hace que ese fin de semana de junio sea mucho más importante de lo que parece a primera vista. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Checo Pérez, pase lo que pase. Y lo que decimos hoy es esto, que Herta corra la práctica libre 1 en Barcelona no es una señal de que Checo está en peligro inmediato. Es una señal de que Cadillac está construyendo el futuro del equipo de manera responsable. Y Checo, que tiene más de 230 carreras de experiencia, sabe exactamente lo que significa ese proceso. Lo vio desde adentro en Red Bull cuando Verstappen llegó y fue exactamente lo mismo. La diferencia es lo que Checo haga de Canadá a Barcelona para que esa decisión de diciembre sea la más difícil posible para Cadillac. Debate final, 4 preguntas, 2 posiciones. Queremos tus respuestas en los comentarios. Primera pregunta. El hecho de que Cadillac tenga a un piloto de reserva con el nivel de Herta y lo esté preparando activamente para 2027 es una señal de que Checo está en riesgo de perder el asiento o es simplemente el proceso normal de desarrollo que cualquier equipo responsable tiene que seguir para construir su futuro. Posición 1. Checo tiene el contrato por este año solamente. Herta está en la Fórmula 2 acumulando superlicencia, corre prácticas libres en el auto de Checo y el director ejecutivo del equipo dice que el asiento no está garantizado. Todo eso junto no es el proceso normal de desarrollo, es el proceso de reemplazo planificado. Posición 2. Todos los equipos tienen pilotos de reserva que desarrollan. Que Cadillac invierta en Herta para el futuro no significa que Checo está fuera, significa que el equipo está construyendo profundidad. La decisión de diciembre va a depender de los resultados de ambos durante toda la temporada, no de una práctica libre en Barcelona. Segunda pregunta. Herta, con 9 victorias en IndyCar y el historial que tiene, ¿está listo para la Fórmula 1 en 2027 o necesita más tiempo en la Fórmula 2 para adaptarse a los neumáticos Pirelli y a los circuitos europeos? Posición 1. Herta fue más rápido que 2 pilotos de Fórmula 1 en el simulador de Sauber en 1 hora. McLaren lo probó en Portimao y Red Bull lo tuvo en el radar. No necesita más tiempo de adaptación del que ya tiene. La Fórmula 2 es solo el trámite de la superlicencia, no la escuela que le falta. Posición 2. La IndyCar y la Fórmula 1 son autos radicalmente diferentes. Los neumáticos Pirelli exigen una gestión que no existe en la IndyCar. Los circuitos permanentes europeos tienen características que los circuitos norteamericanos no tienen. Una temporada en la Fórmula 2 puede no ser suficiente para que Herta llegue a la Fórmula 1 en condiciones de rendir desde el primer Gran Premio. Tercera pregunta. Si Herta muestra un rendimiento excepcional en las 4 prácticas libres de este año, Cadillac debería darle el asiento en 2027 a costa de Checo, o la lealtad y la experiencia de Checo en el proyecto merecen al menos otra temporada independientemente de lo que muestre Herta. Posición 1. En la Fórmula 1 no hay lugar para la lealtad cuando los números dicen otra cosa. Si Herta es más rápido y está listo, el equipo tiene la obligación deportiva de ponerlo en el auto. El proyecto de Cadillac es a largo plazo y necesita al piloto más rápido disponible, no al más leal. Posición 2. Checo fue el que construyó este equipo desde cero. Fue el que terminó todas las carreras cuando Bottas se retiraba, fue el que le dio a Cadillac los datos que necesitaba para desarrollar el auto. Eso merece al menos otra temporada, especialmente si el auto sigue mejorando y hay expectativa real de que Checo pueda pelear por puntos en 2027. Cuarta pregunta. La reacción del público mexicano si Checo Pérez pierde el asiento en Cadillac para 2027 a favor de un piloto estadounidense puede afectar la estrategia comercial de Cadillac en América Latina, o el negocio del equipo es suficientemente norteamericano como para no necesitar al mercado mexicano. Posición 1. Cadillac es un equipo de General Motors, la empresa automotriz más grande de Estados Unidos, cuyo mayor mercado en América Latina es exactamente México. Perder a Checo no es solo perder un piloto. Es perder el vínculo más directo con el mercado mexicano en un año en que se juega el Mundial en territorio mexicano. El costo comercial de esa decisión puede superar el beneficio deportivo de tener a Herta. Posición 2. Cadillac quiere ser un equipo americano en la Fórmula 1. Tener a un piloto estadounidense como Herta es exactamente la narrativa que le conviene para conectar con el mercado de Estados Unidos, que es el mercado que más está creciendo en la Fórmula 1. El mercado mexicano es importante, pero el estadounidense es estratégicamente más grande para la marca Cadillac. Déjanos tus 4 respuestas.
En Barcelona, el 12 de junio, Franco Colapinto va a estar en el circuito de Montmeló con el A526 de Alpine. Y en el garaje de al lado, en el auto de Cadillac, va a estar sentado un californiano de 26 años que dejó 9 victorias en la IndyCar para perseguir un sueño de una sola sesión de práctica libre a la vez. Nosotros siempre vamos a estar del lado de Checo Pérez. Y lo que le decimos hoy es que lo que define su futuro en Cadillac no es lo que haga Ayrton en Barcelona. Es lo que Checo haga en Canadá, España y Mónaco antes de llegar ahí. Suscríbete y activa la campana. El próximo video arrancamos la cobertura del fin de semana de Canadá en tiempo real. El 22 de mayo a las 13:30 hora Uruguay. La práctica libre, la sprint shootout, la sprint del sábado, la clasificación y la carrera del domingo. Todo en tiempo real. No te lo pierdas.